Siglo XX, años 20, Europa. Surge la teoría de la aguja hipodérmica, elaborada a partir de estudios de enfoque conductista, para analizar la influencia de los mecanismos de propaganda en la participación ciudadana durante la Primera Guerra Mundial. Se presenta a los medios de comunicación como omnipresentes, frente a una audiencia homogénea y manipulable. Sobre esta base, el ministro nazi de propaganda, Joseph Goebbels, promueve los 11 principios de la propaganda. El primero, adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. 1948, Estados Unidos. Shannon y Weaver presentan el primer modelo matemático de comunicación. Emisor, transmisión, canal, receptor, destino. Un modelo lineal de aplicación universal que describe la comunicación entre seres humanos, máquinas o sistemas informáticos. Se expone en 3 niveles. El técnico, que refiere a cómo se traslada el mensaje y cuáles son los efectos del ruido. El semántico, vinculado a cómo llega el mensaje a destino. Y el pragmático, donde se analizan los efectos de la comunicación, la influencia y la efectividad del mensaje. 1949. Harold Laswell, continuador de la teoría de la aguja hipodérmica, desarrolla la fórmula conocida como el paradigma Laswell. ¿Quién comunica qué? ¿Por cuál canal? ¿A quién y con qué efecto? Sus estudios se centran en la influencia de los medios en el proceso de creación de la opinión pública en las sociedades industriales y postindustriales. Norbert Wiener rompe el modelo anterior proponiendo un esquema circular, donde el retorno es la única forma para que el modelo pueda ser aplicado en la comunicación humana. Estas teorías suponen a las personas como elementos activos en el proceso comunicativo. Desde concepciones matemáticas se llega a la idea de retroalimentación o feedback. Década del 50. Cobra auge la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Frente a los estudios empiristas y funcionalistas, Walter Benjamin, Theodor Adorno y Max Horkheimer, de corriente marxista, investigan la comunicación de masas y se preguntan cómo es, quién la controla y en beneficio de qué, poniendo de manifiesto el vínculo entre las formas que adopta la comunicación y el sistema capitalista. 1960. Reino Unido. La Escuela de Birmingham aspira a comprender y explicar la articulación entre clase social y práctica cultural. Estudia la manera conflictiva en que los medios intentan reproducir el status quo, así como las manifestaciones culturales son claves para comprender las reacciones de los procesos de comunicación. 1966. El filósofo canadiense Marshall McLuhan introduce el concepto de la aldea global. Desde una visión tecnologicista, describe la interconexión humana a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación. Todo medio es una extensión de nuestro cuerpo. Formamos nuestras herramientas y luego éstas nos forman. Su fórmula se consagra en la famosa frase, el medio es el mensaje. Finales de la década del 60. Se inician los estudios de la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Con fuertes críticas a las corrientes norteamericanas y acercamientos a la Escuela de Frankfurt y a los estudios culturalistas, se desarrollan los primeros trabajos dedicados a pensar la especificidad comunicacional de nuestros países. Se denuncian las grandes concentraciones mediáticas y el desfasaje entre los modelos tecnológicos importados y las condiciones de recepción local. Década del 70. Se desarrollan los primeros estudios de comunicación alternativa. Al análisis de los intereses del emisor y los dueños de los medios se suman trabajos tendientes a pensar y generar medios contrahegemónicos. El objetivo es disputarle a los medios masivos la construcción social del sentido. 1973. Con el foco de análisis sobre la actividad periodística surge la teoría de la agenda setting, que plantea la influencia de los medios de comunicación sobre el público al determinar qué historias poseen interés informativo y qué importancia se les da. Los medios pueden no acertar al decirnos cómo pensar sobre un determinado tema, pero sí nos dicen sobre qué pensar al excluir determinados temas de la agenda noticiosa. 1990. Alemania. Los estudios de la recepción ejercen una gran influencia en Europa occidental porque centra su estudio en las audiencias. El receptor no es ya un sujeto que responde linealmente al estímulo de los medios, sino que interpreta los significados a partir de un bagaje cultural previo. El objetivo es explicar por qué algunos aceptan ciertas interpretaciones de un texto mientras otros las rechazan. En la actualidad, el amplio poder de decisión que se adjudica al receptor durante la década de los 90 es puesto en discusión. Comienza a criticarse la concepción de que el receptor es un consumidor de información que puede hacer con ella lo que quiere, sin atender a sus propios condicionantes ni a los de los emisores.
I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big. I'm just pumped. I bought some from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, Damn, that's a cold ass honky. rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But it was 99 cents. Copping it, washing it, about to